Grabando. Hoy es lunes 22 de enero del 2021. Estamos con los alumnos de los terceros de la secundaria anexa a la Bicenet y hoy es el día en que terminamos el repaso o las 2 semanas de ajuste y de explicaciones de temas del primer trimestre. Y les comentaba que voy a utilizar este día para dar un repasito y también para avanzar en uno de los temas que puede ser un poco complicado. El tema en sí va a ser álgebra y voy a comenzar un poco de álgebra con un poco de historia. Les voy a ser muy sinceros, esta clase va a ser como si fuera de segundo. ¿Por qué? Porque creo que si no tuvimos bien las bases en segundo vamos a batallar un poquito o estamos batallando más ahorita en tercero, entonces nos va a servir como ir ya sea aprendiendo o ir repasando lo que ya sabía. Entonces, por lo mismo, quise dar un poquito de introducción y para todos los que no sabían qué significa álgebra o de dónde sale, bueno, el álgebra es una rama de las matemáticas que utiliza letras, números y signos para generalizar operaciones aritméticas. Y pese a lo que podrías creer, no es un matemático quien se le atribuye su origen, es un sacerdote egipcio de nombre Ames. ¿Para qué crees que este sacerdote podría ocupar el álgebra? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? ¿Para qué creen? A lo mejor para construcción de los templos. Muy bien. Bueno, como nos comentan, eh, no sé si ustedes recuerdan, pero si han leído un poco en su libro de historia y han visto a alguno de los personajes históricos, la mayoría de los personajes históricos no eran alguien nada más centrado en una capacidad, no eran únicamente matemáticos, unos eran filósofos, astrónomos, eran un montón de cosas y era lo que pasaba aquí. Este sacerdote se dedicaba, no sabemos tal cual, pero se dedicaba a la construcción de templos, que en nuestro caso nosotros los conocemos como las pirámides, y para eso empezó a utilizar el álgebra, que en su idioma pues era la representación de algunos signos que representaban un valor. Claro que ellos pues no utilizaban tal cual la medición como nosotros con números exactos. A lo mejor ellos representaban la medición de acuerdo a alguna parte de su cuerpo o a algo que tenían ya fijo, alguna vara, alguna cuerda, ¿sí? Entonces, eh, aquí tenemos un papiro de miles de años donde se representa un poco la construcción de una pirámide y cómo estaba representado tanto su altura como su base y un poquito la explicación. Para no meternos tan a fondo, solo es ir conociendo un poquito de historia. Ahora, en la actualidad, el álgebra pues está presente en muchos más elementos que tú no crees o no te imaginarías. Uno de ellos es el buscador de internet, pues que todos utilizamos, que es Google, que utiliza estas mismas expresiones algebraicas o ecuaciones para poder resolver las infinitas variables y términos que los usuarios escriben y así tú o cualquier usuario obtenga los resultados de dicha búsqueda. Esto ya es algo de un nivel ya superior donde ahorita pues a lo mejor ni yo entendería un poco de cómo explicarte el cómo hace las operaciones. Solo te puedo decir que normalmente todo lo que tú utilizas como todos los videojuegos, tu celular, la computadora, todo lo que hacen ellos son operaciones matemáticas que al dar un resultado es algo visible. No sé si ustedes recuerdan o han visto películas de esas de agentes de espionaje más viejitos
y que se metían antes a las computadoras y estaban ahí las horas escribiendo y que voy a meterme a dicha computadora y se la pasaban escribe y escriben. A esa codificación, pues muchas veces utiliza álgebra, ya que utilizas muchos elementos para hacerlo funcionar, que para la clase pues no nos vamos a meter a mucho a fondo. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué utilizamos la letra X? Bueno, se cree que esta letra o palabra nace en los países árabes y no se llamaba X como tal, se llamaba Chey, que se utilizaba para representar una cantidad numérica no conocida. Entonces ellos a lo que no conocían le llamaban Chey. Con el tiempo y con las conquistas y todo eso, los griegos la tradujeron como Chey. Se oye muy familiar, se escribe muy diferente, ¿sí? Entonces ellos poco a poco fueron acortándola y en vez de la Che se quedó como X, ¿sí? Y esto pues ha hecho que pues una de las cualidades es que tanto esta letra como las que más se utilizan, que es la Y y la Z, sean el lenguaje universal para el álgebra. Entonces nosotros conocemos a la X, a la Y y la Z, y cuando ya las vemos, nosotros sabemos que ya estamos hablando de álgebra, ¿sí? ¿Qué representa cada una de ellas? ¿Qué representa para ti X, Y o Z? ¿Qué puede representar? Pues una incógnita o un número que no conocemos. Algo desconocido o que no conocemos y que vamos a conocer por medio de fórmulas, ecuaciones o medios matemáticos para ellos, ¿sí? Entonces, para ya no meternos tanto en cuestiones de si esto, si aquello, vamos a darle paso a cómo se genera el álgebra, ¿sí? Normalmente el álgebra es la conjunción de las palabras con los números. Entonces nosotros de un enunciado, de un problema, vamos a sacar dicha lenguaje algebraico, ¿sí? Y el lenguaje algebraico se puede leer de muchas maneras. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, vamos a utilizar muchas palabras que son lo mismo, son sinónimos. Y entre esos sinónimos normalmente son las operaciones. ¿Cuáles operaciones? Pues las 4 básicas, que son suma, resta, multiplicación y división. Si tú escuchas en un problema la palabra más, agregar, sumado, la suma de, más que, aumentado en, añadiendo, y puedo seguir, a lo mejor y existe el más, quieren o hacen referencia a la suma. Un ejemplo es un número aumentado en 8, es x más 8. ¿Cómo podríamos representar x más 8 con esas mismas palabras? Con estas. Aquí dice un número aumentado en 8. Puede ser a ¿Qué tengo que 8 hacer, perdón? le sumo un número desconocido. O la suma de dos números, ¿sí? El cual el uno es 8 y el otro es desconocido. ¿Sí estamos? Igual para la resta pues vamos a utilizar sustrayendo, menos que, disminución, disminuye, diferencia, el exceso para completar, quitar. Todas esas palabras van a hacer referencia a resta. Multiplicación, aquí vienen algunas como por, multiplicado, número de veces, el doble, el triple, el cuádruple. Pero normalmente la que más vamos a ver es el producto, ¿sí? Cuando ustedes escuchen el producto de dos números, es la multiplicación de dos números, ¿sí?
O por ejemplo aquí el producto de multiplicar el 4 por un número desconocido, pues esta sería la ecuación. Y por último tenemos la división. Dice que la división puede ser el cociente, la razón, dividiendo, entre, repartir, la mitad, la tercera, la cuarta. Entonces tú tienes que ir entendiendo cuáles palabras entran en cuál operación, porque si no entendemos eso es donde vamos a batallar mucho. ¿Sí estamos? Sí, profe. Vamos a ir un poquito a ejemplos más claros y a ver si ustedes me pueden generar el lenguaje algebraico simbólico. Vamos a leer la frase y dentro de esa frase nos van a decir qué es lo que va a hacer cada una de las letras que voy a utilizar. El primero dice, humillados pues solo alcanzaron la tercera parte del puntaje del equipo contrario. X va a ser el puntaje del equipo contrario. ¿Cómo lo podrían representar ustedes algebraicamente? X sobre 3. Uno sería X sobre 3. Pero esto también podría ser un tercio de X. ¿Sí? Cualquiera de estas dos va a representar lo mismo. Entonces el lenguaje algebraico, al igual que el lenguaje escrito, pues tiene sus sinónimos o sus ecuaciones similares, parecidas. Entonces, no te cierres a que nada más es una, en ocasiones van a ser diferentes, ¿sí? Y van a dar el mismo resultado. Dice, ganaron con el doble de carreras del otro equipo. C van a ser las carreras del otro equipo. 12. Va a ser 2 y la letra C. Nosotros debemos recordar que si tengo un número y una letra acompañada, esto va a significar o va a expresar lo mismo que si fuera una multiplicación. ¿Sí estamos? Sí. Dice, solo les faltó un gol para empatar. G representa los goles del equipo contrario del que se habla. ¿Cómo la podrían generar? Les faltó un gol para empatar. ¿Cómo creen que quede la ecuación? G menos 1. G menos 1. Muy bien. No sabemos cuántos goles metieron el otro equipo, pero sabemos que está representado con la letra G. Y si ellos metieron 10, pues quiere decir que les faltó un gol, entonces quiere decir que nada más fueron 9. 10 menos 1, 9. Un solo punto les dio el triunfo, donde P son los puntos del equipo perdedor. ¿Cómo lo podrían representar? P más 1. P más 1. Sí. Más 1. Y en las... Aquí sí hay que tener cuidado, porque si yo escribo 1 menos G, no va a ser lo mismo. ¿Sí? Pero cuando escribo una suma no hace falta o no hay tanto problema si es P más 1 o 1 más P, porque al final me va a dar una sumatoria, pero en las restas sí hay que tener cuidado. Hay que saberlas escribir exactamente. También en la suma lo mejor sería P más 1, pero aquí no hay tanta inferencia o problema si las acomodamos así. Acá sí, porque aquí sería, si metieron 10 goles, 1 menos 10, pues el resultado sería negativo, y acá no. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Dice, le queda por recorrer la mitad de la carrera, y la distancia de la carrera es la letra K. ¿Cómo lo podrían representar? K un medio. O un medio de K. K un medio o K entre 2. Es lo mismo, ¿sí? Le dieron el triunfo solo porque lanzó el doble de golpes que el otro. R representa el número de golpes del peleador que perdió.
Pues 2R. R. 2R. Muy bien. Corrió 150 yardas menos que la temporada pasada. X es la cantidad de yardas de la temporada pasada. X menos X. 150. X menos 150. Muy bien. Entonces, más o menos estamos viendo que ya podemos hacer nosotros nuestras ecuaciones sin ningún problema. Vamos a ver si en estos otros ejemplos lo podemos generar. X va a ser la edad. La edad que tendré dentro de 8 años, ¿cómo la podría representar? X más 8. X más 8. La edad que tuve hace 2 años. X menos 2. X menos 2. El triple de mi edad. 3X. 3X. Muy bien. Los años que me faltan para llegar a 80. 80 menos X. 80 menos X. ¿Y aquí por qué no fue X menos 80? Porque sabemos que X es inferior a 80, porque todavía no llegamos a esa edad. Muy Bueno, bien. la persona no llega a esa edad. Y si lo hacemos como X menos 80 voy a obtener un resultado negativo. Negativo. Si mi primo mayor tiene X años y yo tengo Y años, la diferencia de edades, ¿cómo sería? X menos Y. X menos Y. El total de años de mi primo y los míos, X más Y. el doble de los años de mi primo y los míos, 2X más 2Y. 2X más 2Y. Y aquí esto lo puedo representar de dos maneras. Aquí me faltó el 2Y. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el 2 se repiten en las dos, entonces puedo simplificar un poquito. Puedo poner 2 veces X más Y. Al final me daría lo mismo, 2 por X, 2X, más 2 por Y, 2Y. ¿Sí? La mitad de los años de mi primo y de los míos. La mitad de los años de mi primo y los míos. X sobre 2 y X sobre 2. X sobre 2 más Y sobre 2, ¿no? Sí, Y, perdón. O esto también se podría representar X más Y entre 2. O también la podemos representar como un medio de X más un medio de Y. O un medio que multiplica a X más Y. Todas esas significan lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí viene un poquito, si hablamos del lenguaje, que el álgebra también utiliza sinónimos. Todos estos son los mismos resultados, solo que se escriben diferentes. ¿Cuál te va a servir? Pues el que tú creas que sea más el indicado. Normalmente en matemáticas lo que nos enseñan es factorizar lo más que se pueda para que no escribas tanto, porque al momento de hacer operaciones es cuando ya se generan muchas letras y números. Entonces, si tú puedes factorizar algo lo más pequeño que pueda salir, pues al final va a ser lo mismo, siempre que tengas en cuenta que los valores, la ley de la jerarquía para hacer o aplicar dichos valores. ¿Sí? Me voy a brincar un poquito más abajo porque este es muy repetitivo. Vamos a ver este último. Dice, ¿cómo sería el doble de un número? Bueno, digamos que nuestro número es X, sería 2X, ¿no? 2X, muy bien. ¿El cuadrado de un número? 4X. X cuadrada. Sería Eh, X cuadrada. no, espera. Ojo, Bueno, 4X representaría algo diferente. Aquí sí hay que ver un poquito lo de las potencias. A lo mejor el cuadrado se puede malinterpretar y decir, pues por 4. Sí lo puedes hacer, pero si tú escribes 4X, si yo lo represento ya en lenguaje escrito,
no es el cuadrado, Profe, es 4 veces el valor de x. ¿Qué pasó? pero el cuadrado es, digo, el cuadrado de x sería multiplicar x por x, ¿no? Sí, pe- pe- Porque es como un cuadrado que se multiplica un lado por un lado para, bueno, saber su área. sí, sí, tú lo puedes hacer como x por x, pero aquí ya te lo da directamente el cuadrado, pues x al cuadrado. O sea, tiene muchas expresiones, sí, pero al final vamos a llegar a una sola o al mismo resultado. ¿Sí estamos? Sí, Bueno, dice, el antecesor de un número, x menos 1, ¿no? ajá, antecesor para los que no sepan es uno antes, ¿sí? El antecesor de un número sería x el número y menos 1 pues me daría el número anterior. El triple de un número, 3x. 13x. Un número par, ¿cuál sería un número par? X y X. ¿Cómo? No escuché. X y X. X y X. Esa X y X puede Me- ser al final una Yo, multiplicación. profe, yo digo que solo X porque no sabemos igual qué número es. ¿Sí? Tú puedes decir X y un número impar, pues tú puedes decir Y. Al final se pueden representar. Pero si estaría yo encontrando un número par, pues a lo mejor lo más adecuado sería X entre 2. ¿Sí? Si el valor de dividir X entre 2 es un número entero, es un número par. Pero si el valor es un número decimal, pues es impar. Entonces, X entre 2 se puede representar para las dos. ¿Por qué? Porque para un número par si me da entero, para un número impar si me da decimal. Es como yo podría descifrar que es un número par o un número impar. ¿Sí estamos? El consecutivo de un Sí, número. x más 1. Muy bien. El producto de un número y su antecesor. Aquí entra lo interesante, el producto. ¿Qué dijimos que era el producto? Multiplicación. Muy bien, entonces X ya es un número. ¿Y su antecesor? ¿Cuál sería? Menos 1. Normalmente nos iríamos, pero aquí dice el antecesor de un número. Entonces, si tú pones menos 1, ok, esto representa un número, pero el producto de dos números sería X, que es el número, y X menos 1, su antecesor. ¿Sí queda claro? Sí, El producto de tres números consecutivos. pues sería x, bueno, hacer lo mismo que hicimos. Bueno, ¿cómo decirlo? Con palabras, no hay de otra. Bueno, por ejemplo, este puede estar un poquito difícil, pero digamos, X es el primer número. ¿Sí estamos? X es el primer número. El producto de tres números quiere decir que me faltan otros dos, ¿no? Y como son los Bueno, consecutivos a este número, ¿cómo los podría representar? X más 1 y x más 2. y X más 2. ¿Por qué más 1 y por qué más 2? Porque bueno, este es el consecutivo Exacto. inmediato de este, pero el de aquí, si yo le pongo X más 1, pues me daría este número exacto. Entonces le pongo el más 2 para que sea el que sigue.
Si yo a x le doy el valor de 2, pues aquí va a ser 2. ¿Sí? X más 1 sería 2 más 1, 3. Si a x es el valor de 2, pues sería 2 más 2, 4. ¿Esos números que me salieron son consecutivos? Sí, Y se están multiplicando, o sea, el producto de esos números es que se estén multiplicando, pues sí. Y el resultado pues pues sí, sería, porque sí, Milán, el producto sería 2 por 3, 6 por 4, 24. En este caso que ya le estoy dando valores. El álgebra normalmente vamos a encontrar valores que son puras letras y números sin un resultado tal cual, hasta que nosotros ya le definamos, esta incógnita va a valer tanto. Si estamos, que era lo que veíamos en las cuadráticas. Y aquí viene un poquito más la explicación de qué es cada cosa, ¿sí? Normalmente en álgebra vamos a tener constantes. ¿Qué es una constante? Que no cambia. Y la variable, pues es lo contrario, cambia su valor, pero también no lo conocemos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las variables? Normalmente todas las variables van a ser letras. En esta explicación nos dice que las primeras letras del abecedario en ocasiones van a ser constantes, sí, pero normalmente siempre les vamos a llamar variables. La constante casi siempre van a ser números o cantidades que ya están especificadas. Un ejemplo, y lo voy a bajar un poquito, es, tengo un número, ¿sí? Es X. Y a ese número le voy a sumar 10. ¿Sí? X más 10. Y el resultado es 20. Bueno, en esta ecuación o en esta operación, los números definen o se definen como constantes. ¿Por qué? Porque nunca van a cambiar sus valores. Yo necesito conocer el valor de esta incógnita o de esta variable para saber cuál es. Lo puedo inferir porque pues ya tienen el conocimiento de decir que x es igual a 10. Sí, pero en ocasiones pues tenemos que hacer un procedimiento para encontrarlo. Y ese procedimiento pues me daría que x es igual a 20 menos 10 y x es igual a 10. ¿Sí? Aquí ya encontré el valor. Entonces este valor va a ser una constante para que se haga este resultado. Normalmente cuando una letra, en este caso X, está acompañado de un número, se dice que el número recibe el nombre de coeficiente. Y la letra se va a seguir llamando literal. Aquí sí, este número no es una constante, es un coeficiente. Las constantes normalmente van a ser aquello que estemos sumando. También se pueden estar multiplicando, sí, pero son valores ya fijos que no cambian. Que si ustedes recuerdan, por ejemplo, ahorita que están viendo química, pues hay algunos valores que siempre van a ser constantes, que tú no puedes cambiar el valor nomás, porque sí, el peso molecular de algo es una constante, ¿sí? Entonces, todas esas formulitas, muchas traen constantes, cosas que no podemos cambiar, ¿sí? Vámonos un poquito más rápido y vamos a ver si ya la entendimos. Tenemos esta figura, la cual nos piden calcular el perímetro y calcular el área. ¿Alguien me puede decir cuál es el perímetro de esa figura?
Pues el perímetro sería x más y más y más y más y más y. Muy bien, normalmente lo que está haciendo Emiliano es el error que todos hacemos. ¿Por qué? Porque solo queremos sumar lo que estamos viendo. Pero si nosotros recordamos, tengo que sumar esto, esto y esto y esto. Aunque el problema no me lo da, lo tengo que sumar. ¿Y cuáles serían esos valores? Pues este de acá también va a valer x, este de acá va a valer y, este va a valer y este va a valer y. Y yo me puedo ir y hacer una ecuación donde sea x más más y Ya más podemos. más y así hasta cansarme, más más x. ¿Sí? Yo seguí el caminito de aquí para acá y luego ya hasta llegar otra vez acá. Pero alguien puede decir, pues ¿cuántas x veo? 1, 2, 8. 3. X. Sí. 3x. ¿Cuántas y veo? Las que nos dijeron ahorita. 8 y. Y al final toda esta Profe, suma y toda esta de arriba es lo mismo. ¿Qué pasó, Emiliano? me acabo de dar cuenta de algo. Si se da cuenta, a la izquierda vemos que la x vale, bueno, lo que sería la base, por así decirlo, Ujú. y de x vale lo mismo que 2y, Esa es otra ecuación. porque si nos fijamos, en un lado se representa con 2y y en otro se representa con x, Muy así que bien. valen lo mismo. Entonces podemos decir que x es igual a 2y, pero también podemos decir que y es igual a x sobre 2. ¿Sí? Y esto sigue siendo álgebra, simplemente estoy explicando el ancho. Y está bien inferido. Pero al final lo que me piden es el perímetro. Yo voy a sumar todo. ¿Sí? Alguien puede decir, bueno, ¿cómo puedo sacar el área? Pues a lo mejor sí puede ser como dice el compañero. Una fórmula puede ser x que multiplica todo esto, que sería x más 3y. Si solo me fijo en este lado, el área es base por altura. La altura es x y la base sería x más 3y. Esta ecuación está bien, adelante está bien, pero también puede ser la que él formuló hace rato. Y puede ser en vez de x, puede ser 2y, porque es otro valor, 2y que multiplica a x más 3y, Profe, yo tengo una duda. las que quiera. Cuando estamos, por ejemplo, en un examen y nos ponen, digamos, ese mismo ejercicio en donde pone perímetro, tendríamos que sacarlo ya así bien, o sea, lo que equivale X y lo que equivale Y, o podemos poner la pura ecuación. Este Pues en teoría y esto es lo representa. mismo. ¿Qué representa menos trabajo? Esto. Si tú ya te sabes hacer todo esto y simplificar, adelante, simplifica. ¿Sí? Al final lo importante es que tú ya entendiste todo esto. Pero si tú todavía no lo entiendes, pues haz toda la suma. Ya después vas y dices, pues este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8y. Pues vas a llegar al mismo resultado. Simplemente Ok, yo les recuerdo lo siguiente. Al momento de sustituir valores, aquí voy a hacer un chorro de operaciones y aquí solo voy a hacer 4. Dos multiplicaciones y una suma. ¿Sí? Acá voy a hacer como 10 sumas. ¿Cuál es más fácil para ti? Lo que tú veas. ¿Sí?
Entonces, yo sí puedo poner, por ejemplo, la forma simplificada Ujú. como respuesta de un examen, o Sí, tendrá que no. sacar ya, resolver la ecuación. No, yo lo único que quiero que vean es cómo sale. Pero lo ideal es que ya sea simplificado. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú ya sabes que este paso se puede simplificar. ¿Sí? O sea, tú ya tienes la lógica de decir, esto es mucho, yo lo puedo simplificar a esto. Adelante, encontraste los mismitos valores. A lo que voy aquí en el área es lo siguiente, lo estamos buscando de acuerdo a la operación. Área es igual a base por altura, ¿verdad? Según esto me tendría que dar lo mismo. Esta ecuación, si yo la simplifico todavía más, sería x por x, x cuadrada, más 3xy. ¿Sí? Estas dos son lo mismo, solo que más simplificadas. O 2xy más 5y cuadrada. Solo estoy simplificando. Pero no sé si alguien ya vio que el área ya está implícita en otras 5 operaciones diferentes. ¿Cuál sería esas 5 operaciones diferentes? Pues el área total de este rectángulo pues está dividida en 5 partes, que es esta, 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 esta y esta. Entonces el área también la puedo obtener de x cuadrada más xy más xy más y cuadrada más y cuadrada. ¿Sí se fijan cómo puedo obtener el área de diferentes maneras? Y al final se supone que todas me deben de dar lo mismo. Esta de aquí se puede simplificar más. Les pregunto, ¿se puede simplificar Sí. más? ¿Y cómo quedaría? X cuadrada más 2xy más... Sería ahí como se suman y's cuadradas. ¿Sí? Serían 2y cuadradas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya encontré los perímetros posibles con diferentes ecuaciones y las áreas con diferentes ecuaciones de acuerdo a lo que la matemática me dice. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué representa la x? ¿Qué representa la y? ¿Qué representa la x cuadrada? ¿Y qué representa la y cuadrada? Pues bueno, nosotros debemos de inferir siempre que algo al cuadrado va a ser área. ¿Sí? Cualquier letra al cuadrado normalmente estamos hablando de área, en figuras. ¿Sí? ¿Y qué representa x y y? Pues el lado. ¿Sí? No sabemos si es el lado total, puede ser el lado parcial de este cuadrado, el lado parcial de este rectángulo que al final forman todo un rectángulo final. ¿Sí estamos? Eso es lo complicado a veces del álgebra, que a veces parecen muchos pasos para explicar, pero lo podemos reducir todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál expresión algebraica utilizarían ustedes para el perímetro y para el área? Pues aquí tienen una, aquí tienen otra, pero al final, pues todas las que tú, mientras te den el mismo resultado, pues están bien. Decía nuestra compañera, ¿quién me preguntó que si podían utilizar esto? La forma simplificada, no me acuerdo, es que no chequé quién es y la verdad aún no les reconozco muy bien la voz, una disculpa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos dice, si le doy un valor a x y le doy un valor a y, ahora sí voy a encontrar los valores ya con números como estoy acostumbrado. Bueno, si le doy el valor de x de 10 a x, pues si me voy en esta operación sota que tenía, pues era 10 más 10, y a y le doy el de 5,
Pues más 5 más 5. No voy a tardar mucho. Si utilizo esta ecuación simplificada, ¿me va a dar lo mismo? Pues se supone que sí. Entonces voy a multiplicar 3 por el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? 10. 10. 10 centímetros. Y le voy a sumar 8 que multiplica el valor de y, que es 5. Al final voy a tener 30 más 40. Y al final el perímetro va a ser 70. ¿Qué hubiera pasado aquí? Pues lo mismo. 10 más 10, 20 más 5, 25 más 5, 30 más 5, 35 más 5, 40 más 5, 45 más 5, 60 más 5, 55 más 5, 60 más 10, 70. ¿Obtuve el mismo resultado? Sí. Vamos ahora con Sí. el área. Vamos a hacerla con esta de aquí. X al cuadrado. Voy a bajar un poquito. Bueno, la voy a hacer aquí. X al cuadrado sería 10 por 10. 100. Más X por Y sería 10 por 5. 10 por 5. Pero 50 por 3. 150. 150. Y según esta operación de aquí, estoy utilizando esta, me daría 250 de área. ¿Sí? Me voy a ir con esta operación de acá. ¿Sí? Y al cuadrado, ¿qué es y al cuadrado? Es 5 por 5, 25. 25 por 5, 125, si no me falla. ¿Sí? Más X por Y, 50. 50. Ah, 50 por ¿qué es? Por 2. 125. Ah, cañón. Ah, no, perdón. Más 2. Serían 100, ¿no? Y aquí ya no me dio. ¿Qué es lo que nos está fallando aquí? Profe, creo que cuando simplificó, en lugar de multiplicar 2y por 3y, nada más sumó 2y más 3y y por eso salió Y 5. aquí era 6, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces ahora sí sería 25 por 6, 150. Qué bien que se están poniendo atención. ¿Sí? Y ahora sí ya me daría el mismo resultado. Serían 250. Y al final si utilizo esta de aquí, pues serían 10 por 10, 100. Que es el valor de x. X por y son 10 por 5, 50 por 2, 100. 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. Entonces, al final obtuve el mismo resultado. Ah, sí. ¿Qué quiere decir? Que solo son dos métodos diferentes que llegan al mismo resultado. Muy bien, en el álgebra vamos a tener sinónimos, métodos iguales. Y yo sé que muchos maestros de matemáticas estamos peleados y decimos, no, es que yo te enseñé este método y este método tiene que ser. En ocasiones yo sí les explico y les digo por qué tiene que ser con ese método. Porque muchas veces tengo que revisar que el método o la forma que estamos viendo quede entendido. ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de este próximo lunes y los demás días? Que existen varios métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. Nosotros vimos el primero. ¿Cuál era el primero? Pues era el método de fórmula general. Por ahí otros que tienen hermanos más grandes pues ya tienen un poquito más de conocimiento y a lo mejor sus hermanos les enseñaron el método más fácil. Sí, pero ese método tienes que conocerlo de todas maneras porque a veces no puedes hacer otro método porque la operación no lo permite. Entonces debes de conocer todos los métodos posibles y de eso se trata esta clase, que tú los conozcas todos.
Que a ti se te haga uno más fácil, adelante, hazlo. Es como cuando vemos ecuaciones de 2 por 2, que existe reducción, simplificación, perdón, es reducción, se me fueron, son 3. El método de sustitución, reducción y se me fue. Igualación. Igualación. Gracias, se me fue de tiro, una disculpota. Entonces esos 3 métodos me van a llevar a un solo resultado, sí. Igual va a pasar con todo lo demás de los cuadráticas. ¿Va a haber varios métodos? Sí. ¿Los debes de conocer? Sí. ¿Cuál te va a funcionar? El que sea ideal para ti. Me ha tocado que al momento de llegar ya a los 2 métodos hay quienes prefieren y toda la vida me van a hacer fórmula general porque es a lo que le entendieron. ¿Está mal? No, porque al final vas a llegar al mismo resultado que alguien que le entendió al método simplificado. Pues sí, son 2 métodos y los 2 dan un mismo resultado. No hay que pelearnos en qué. Bueno, si yo estoy revisando método simplificado, pues necesito que lo haga simplificado. ¿Lo puedes comprobar ya con el método de la ecuación general? Sí, pero trata de hacérmelo simplificado solo para que veas si lo puedes hacer o no. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Entonces, le dejamos hasta aquí a la clase. El Profe, tengo una duda. Las que quiera, dígame. En donde pide que saquen el perímetro y el área total, si salió en el perímetro 70, ¿por qué pone 100? ¿En dónde puse 100? O sea, donde X vale 10 y vale 5. Ah, El perímetro sale 70. el perímetro es este nada más, porque la fórmula del perímetro es esta. Sí. 3x más 8y. De aquí estoy sustituyendo. Pero la fórmula para el área, una fórmula es esta. X cuadrada. X cuadrada aquí sería 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 3xy sería 3 que multiplica a 10 por 50. ¿Sí estamos? 3 por 10, Sí. 30 por 50, 150. No estoy mezclando fórmulas, solo estoy sustituyendo en las fórmulas que ya tenía mis valores. Esta de acá representa 2xy, es 2 por 10 por 5. ¿Sí estamos? 2 por 10. Sí va. Yo por aquí, ¿qué hice? ¿Por qué tengo mal este valor? Ah, no, es que yo lo hice al revés. Este de aquí es 6y cuadrada. Es 6 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 por 6, 150. Y aquí serían 2 por 10 por 5. 10 por 5, 50 por 2, 100. Dando 150 en todos y esto se llama comprobación. Estoy comprobando que por todos los métodos posibles me dé lo mismo. Y ojo, en prepa les van a tocar algunos maestros que quieren que comprueben para que estén bien. Y suele pasar que a veces con un método no te da. ¿Por qué? Porque a veces la reducción o algo se me fue un exponente, como lo que pasó aquí, que yo hice la suma y era multiplicación y no salimos de ese error, entonces tenemos que volver a checar. Si existen 10 métodos, podemos comprobarlo por los 10. Si en los 10 da correcto, quiere decir que tu valor es el indicado. Que yo los vaya a pedir no creo, porque no hay tiempo y menos ahorita con la situación. Vamos a tratar de buscar la forma más fácil para ustedes y para mí al momento de revisarlo. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Está contestada la duda que había? Sí, profe, Muy gracias. bien. Entonces, si les parece, le dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes. Igual yo creo a la misma hora, sin ningún problema. Y vamos a seguir un poquito con esto y ya les voy a meter a lo mejor un poquito más de cuadráticas. Muy bien, profe, me parece bien. Si a esto no le Gracias, entendemos, profe. ¿para qué nos pasamos a las cuadráticas? Tenemos que entender esto y luego ya las cuadráticas.
Profe, ¿va a poner ejercicios de esto? Si tú quieres, yo te propongo algo. Puedes tomar tu libro de trillas del año pasado, el que era de tareas, y por ahí hay algunos que me dijeron que no lo habían explicado, no lo habían hecho. Creo que el A y el B no hicieron mucho